Antes de comenzar, quiero comentarte lo siguiente. Como tú bien sabes, el tema que vamos a hablar hoy, del cual vamos a platicar hoy, es sobre los sensores de oxígeno convencionales y de banda ancha. Pero aquí hay un dato bastante interesante. Cada vez que hablamos o muchas veces cuando tenemos alguna conferencia, alguna charla sobre sensores de oxígeno de banda ancha, la verdad, compañeros, tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente no entramos sin saber y muchas veces salimos sin saber. ¿Por qué? Porque se usan tantos tecnicismos, tanta información técnica que muchas veces no entendemos, y cuando a veces tomamos un curso de estos, pues empezamos desde cero. Por lo cual he tomado la decisión de empezar con las sondas de oxígeno convencionales, que ese es el nombre técnico, pero tú y yo sabemos que los conocemos como sensores de oxígeno convencionales y de banda ancha, de circonio, de titanio y de banda ancha de circonio. Muy bien. Este tipo de información tú sabes que viene acompañada de texto y también de algunas imágenes que pues voy a poner a tu disposición para que tú puedas tener una mejor comprensión. Yo te garantizo la enseñanza, pero la comprensión depende de ti. Por favor, te pido que prestes mucha, pero mucha atención para que no te quedes con alguna duda. También, si no me equivoco, aquí en el chat nos va a estar acompañando mi amigo, mi entrañable amigo, el ingeniero Marco Antonio Ballinas, al cual le agradezco mucho su apoyo. Y pues por favor, si tienes alguna duda, recuerda que lo vamos a ver al final del video, al final de la transmisión. Pero si hay algo urgente en lo que mi buen amigo Marco Antonio me pueda echar la mano, me pueda ayudar, pues bueno, él va a estar ahí presente. Muy bien. Ahora sí, compañeros, sin más ni más, vamos a comenzar. Bueno, sabemos que los sensores de oxígeno de banda ancha, por lo general tendremos 5 en el ámbito automotriz, los cuales vamos a poder ver aquí. Tenemos sensor de oxígeno de un solo cable, de 2 cables, de 3 cables, de 4 y de sensor de banda ancha. Muy bien, le voy a pedir aquí a mi ayudante que por favor vaya rápido por los sensores de oxígeno que tengo aquí ubicados, que también nos van a ayudar a poder ejemplificar este suculento tema. La verdad que es muy interesante. Me di a la tarea de buscar información hasta por debajo de las piedras que pudiera ser bastante útil. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver la función general, compañeros, de nuestros sensores de oxígeno. Estos se van a encargar de informar la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape, por comparación con la cantidad existente en la atmósfera. Las sondas tienen una forma similar entre sí y a la vez diferente, tomando en cuenta su diseño en base a los componentes que lo conforman. Son 3 los tipos de sonda lambda utilizados: de dióxido de circonio, de titanio y de banda ancha. Por favor, compañeros, si llegas a tener algún problema con el audio, házmelo saber aquí en los comentarios, y aquí mi ayudante me va a tener informado. Muy bien. Tomando en cuenta también un detalle bastante importante: los sensores de circonio y de titanio no son intercambiables. Incluso aunque tú quieras cambiar uno de circonio por uno de titanio, o te quieran vender uno así diciéndote, ¿sabes qué? Pues se me acabó el de circonio y tengo de titanio, no vas a poder. ¿Por qué? Porque los conectores, como estos, vienen diferentes. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente imagen. Recuerda que no son intercambiables, pues aunque querramos, compañeros. Dentro de las generalidades, aquí comienza lo interesante, y te voy a dar una recomendación: que en cada diapositiva que vaya pasando, tómale captura de pantalla, para que posteriormente, si estás diagnosticando, si quieres volver a estudiar, pues puedas leer con mayor detenimiento y así tengas una mejor enseñanza, un mejor aprendizaje. Estos van a determinar el contenido de oxígeno en los gases de escape para establecer la riqueza o pobreza de la mezcla quemada, para que la computadora de motor corrija la dosificación de combustible, variando el tiempo de activación de los inyectores. Esto es vital. Un sensor de oxígeno se va a encargar de eso. Entonces es necesario que lo sepamos diagnosticar y que obviamente nuestro auto esté en buenas condiciones para que estos no fallen. Y va a verificar la proporción de oxígeno para que la computadora de motor controle la mezcla y así
incrementar la eficiencia de nuestro convertidor catalítico. Cuando la temperatura de esta sonda supera los 300 grados Celsius, que no nos olvidemos que la palabra centígrados, de hecho, ya no se ocupa esa medición en centígrados, ya ahora fue reemplazado por Celsius, que si tú puedes googlear diferencia entre Celsius y centígrados, prácticamente es nula, es prácticamente lo mismo. Y en los sensores de titanio, estos van a empezar a trabajar a los 500 grados. Esa es la temperatura idónea para que comiencen a cumplir su misión. En este ejemplo que podemos ver aquí, en este esquema, es una generalidad, perdón compañeros, una generalidad de el sensor de oxígeno, que aquí no nos está diciendo si es de banda ancha, si es de circonio, si es de titanio. Simplemente como va situado, tenemos aquí 7 puntos donde nos van a indicar pues cuáles son los componentes del sensor y del lugar donde está ubicado. Muy bien, ahora sí, pasamos a la siguiente imagen y vamos a entrar en materia sobre los sensores de oxígeno de circonia o circonio. Recordemos que el 80 o incluso 90% del parque vehicular, y yo creo que de todos los sensores de oxígeno que hemos visto, ese gran porcentaje van a ser sensores de circonio. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de sensores. Entre los sensores comerciales podemos conseguir diferentes tecnologías que clasificaremos según su modo de operación. Por un lado se encuentran los sensores de banda estrecha, es decir, los que ya conocemos, los de 4 cables, 3 cables, 2 cables, 1 cable, son los convencionales, que son los más comunes por su bajo costo, en especial el sensor de circonio, este tipo de sensor, este que estás viendo acá, que nos va a servir como ejemplo. Y por otro lado podemos encontrar los sensores de oxígeno de banda ancha, que también son de circonio. Los sensores de banda estrecha se caracterizan por funcionar como switches, indicando si la mezcla es pobre o es rica, debido a que el rango de sensibilidad es relativamente pequeño. En el caso de los sensores de circonio, su valor varía entre las proporciones 14.5 y 14.9 de aire combustible. ¿Por qué? Porque debido al switcheo que está haciendo, él no se va a quedar en el punto estequiométrico, que sabemos que son 500 milivoltios. Él va a pasar por ahí. Entonces, por eso la relación de aire combustible se va a ver alterada, porque se va rico, se va pobre. ¿Estoy siendo claro, compañeros? Bueno, sin embargo, los sensores de banda ancha son más sensibles a un rango mucho mayor, de ahí su nombre, lo que permite un control más preciso de las proporciones de la mezcla. En este sentido, se clasificarán las 3 tecnologías comerciales de la siguiente forma, como ya lo vimos: sensor de circonio, titanio y de banda ancha de circonio. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen y vamos a ver que la sonda de circonio, por encima de los 300 grados, va a generar una tensión eléctrica entre la capa exterior de la sonda, gases de escape, y la interior, que es la de la atmósfera. ¿Qué varía? ¿Qué quiere decir esto? La capa exterior de nuestro sensor es y la capa interior, que es la que va fuera del caño de escape, es esta de aquí. Muy bien. Por lo general este tipo de comparativos no lo vas a ver, pero para efecto de esta transmisión de esta clase que estamos teniendo todos juntos, pues es necesario que lo sepas. Para mezclas pobres sabemos que dentro del switcheo vamos a tener entre 100 y 400 milivoltios, es decir, lambda mayor a 1. Para mezcla estequiométrica de 400 a 500 milivoltios, lo cual lo podemos ver aquí en la gráfica, aquí va a ser lambda igual a 1. Este punto estequiométrico es la lambda igual a 1, o nuestro famoso y mundialmente conocido EQ ratio. Para mezclas ricas va a ser entre 500 y 900 milivoltios, que significa lambda menor a 1. Muy bien, aquí podemos darnos cuenta en este ejemplo, sobre la lambda 1 tenemos un voltaje de 0 a 1 voltio. Y pues en base a lo que ya estuvimos leyendo, tenemos lo que es la mezcla rica y la mezcla pobre. Muy bien, pero nos damos cuenta de un dato bastante interesante. En el ratio
Si nos vamos para atrás en voltajes o valores negativos, tendremos mezcla rica. Pero si nos vamos a un valor superior a lambda 1, tendremos mezcla pobre. Grábate muy bien eso, porque créeme que lo vamos a ir viendo incluso en práctica. Por dar lecturas fiables, a partir de 300 grados, la sonda de circonio sin calefactor, es decir, de un cable, se debe de colocar muy cerca de la salida de los gases de escape para un rápido calentamiento. El sensor que cuenta con calefactor, es decir, más de un cable, usará una resistencia eléctrica para su calentamiento que debe de andar sobre los 4 o 5,5 ohmios, pudiendo ser instalada más lejos de los colectores. Muy bien, pero aquí nos podemos dar cuenta que en este caso tenemos un vehículo que tiene un sensor de oxígeno que no es de un solo cable, tiene al menos 2 o 3 cables, pero está muy cerca del colector. En este caso parece ser un Nissan, un Tsuru, pareciera ser ese auto. Y del otro lado tenemos también un sensor de oxígeno con más de un cable, el cual está muy cerca de nuestro múltiple de escape, y de inmediato tenemos aquí nuestro catalizador. ¿Esto por qué? Pues porque de alguna forma, con el calentador y con la ayuda de los gases calientes del escape, hacemos que nuestro sensor de oxígeno llegue más rápido a su temperatura óptima de trabajo. Vemos la siguiente imagen, donde vamos a ver un esquema. En este esquema se van a mostrar las curvas características de un sensor de banda estrecha de circonio y un sensor de banda ancha. Aquí comienza una leve introducción a nuestros sensores de oxígeno de banda ancha. Lo malo, compañeros, es que yo tenía un sensor de oxígeno de banda ancha y no lo encuentro. Este es de 3 cables y este es de 4, pero bueno, lo vamos a ver en la práctica, que eso es lo mejor de todo. Aquí podemos ver, en base a esta gráfica, que tenemos una medición en voltaje de salida de 0 hasta 5 voltios. En la parte de aquí abajo estamos viendo el voltaje de salida del sensor de banda estrecha, es decir, de estos sensores convencionales, donde vemos el switcheo que va de 1 volt y baja, y al momento de bajar pasa por el punto estequiométrico, que son 500 milivoltios, pero no se queda ahí. Baja a mezcla pobre, posteriormente vuelve a subir, y así va a ser su ciclo. Bajar, subir de 0 a 1 voltio. Pero ¿cómo trabaja el sensor de banda ancha? Ok. En base al voltaje nos vamos a dar cuenta que su punto estequiométrico va a estar sobre los 2.5 voltios, llegando al punto de la buena relación de aire-combustible, es decir, mezcla estequiométrica, que ¿qué es lo que va a hacer? Lambda 1. ¿Cómo lo vemos eso? ¿Por qué me pones el CJ4 aquí, Omar? Pues muy fácil, porque vemos nuestro EQ ratio, que es nuestra lambda 1, que está lo más cercano a 1. Va a ser muy difícil que tú te encuentres con un auto que siempre tenga el EQ ratio o la equivalencia de radio que esté en 1 y que no se mueva. Siempre va a haber una pequeña variación, porque por alguna u otra razón la mezcla siempre se está viendo alterada por temperatura de aire, por inyectores sucios. Nunca va a ser totalmente fija, pero siempre se va a permanecer lo más fijo posible en el punto estequiométrico que va a estar acá. Entonces, nuestro voltaje o nuestro miliamperaje, nuestro sensor de oxígeno, ese sí va a tener una pequeña variación. Ahorita más adelante vamos a ir viendo y vamos a hablar sobre el miliamperaje, pero quiero que te vaya quedando claro cómo es que comienzan a trabajar estos sensores, la precisión tan exacta que tienen, donde el punto estequiométrico ahí se va a quedar. Y quizás tenga una pequeña variación hacia abajo, quizás un poquito hacia arriba, no tanto, pero quizás un poco, para mantener la mezcla estequiométrica. Cuando tenemos un auto con problemas, sí te va a bajar de 2 voltios hasta posiblemente 3. Y te tengo un ejemplo perfecto para ello. Pasamos a nuestra siguiente imagen. Déjame aquí en los comentarios si te va quedando clara la plática que vamos teniendo hasta ahorita, porque mi mayor interés es que tú lo comprendas. De verdad, ese es mi mayor interés. Que tú, cuando termines esta charla, digas: le entendí a Omar BW y ahora puedo incluso diagnosticar o practicar para diagnosticar un sensor de oxígeno de banda ancha. Permítame un segundo. Tenemos aquí el ejemplo de los sensores sin calefactor, es decir, de un solo cable.
tenemos aquí nuestro sensor y donde nos está poniendo 12 puntos donde tú puedes ver con más calmita, pues para no estar leyendo punto por punto, que no es realmente muy importante. Pero tenemos aquí tanto un sensor de oxígeno de un cable como el de dos cables. Este sensor de un solo cable tiene un solo cable de color negro, el cual va a ser nuestra señal de referencia que va hacia la computadora y nosotros vamos a poder checar el patrón de onda que este va a tener. Recordemos que este sensor no tiene un cable de tierra, entonces la tierra la va a hacer a través del cuerpo del mismo sensor, es decir, el chasis del sensor. Y en nuestro sensor de oxígeno de dos cables tiene un cable de señal y un cable gris. Ese cable gris por lo general va a ser tierra. Y ya sea el sensor de dos cables o el de un cable, tiene que estar variando continuamente de 100 a 900 milivoltios. Muy bien. Ahora, pasamos a la siguiente imagen y vamos a hablar sobre el conexionado eléctrico de nuestro sensor de tres cables, que ese es el que yo tengo por acá. Este sensor de oxígeno es de un bochito y es de tres cables. Este es de Ford y es de 4 cables. Pero en este caso vamos a hablar de este, donde tenemos dos cables blancos, que son estos de aquí, que son para nuestro calentador. Este es nuestro cable de señal de referencia. Omar, ¿dónde está la tierra? Bueno, este sí hace tierra con el cuerpo del sensor. Muy bien, aquí podemos ver que tenemos un esquema. Insisto, tómale captura de pantalla y vas a poder ver sin ningún problema. Aquí en este esquema podemos ver que tenemos los tres pines. El de hasta abajo y el de hasta arriba son para el calentador y el de en medio va a ser la señal de referencia. Pasamos a nuestra siguiente imagen, donde vamos a ver nuestro sensor de oxígeno de 4 cables, que es este que está aquí. Este ya es de tipo dedal. Muchas veces va a ser por tipo de modelo de auto que nosotros tengamos que pues preguntarle a la persona que nos los vende a nuestro refaccionario o ver en la información técnica cuál corresponde, pero por lo general los sensores de oxígeno de 4 cables van a venir con esta forma, perdón, no es de dedal, es de tipo planar. Muy bien, el de dedal viene a ser este prácticamente, aunque también tienen una forma un poquito más redonda. No traigo un multímetro, pero después te voy a decir cómo vas a checar los calentadores de nuestro sensor de oxígeno. Tenemos 4 cables, como ya lo habíamos comentado, pero aquí tenemos un cable adicional, el cual es este de aquí, de color gris, que es una tierra que no va a chasis, va directamente a la computadora. Aquí lo podemos ver que nuestro cable de color gris es masa, el negro es la señal análoga y los blancos son las resistencias del calentador. Muy bien. Ahora, podemos ver aquí esta gráfica y este es un tip bastante importante, te pido que me prestes mucha atención. Podemos ver en un osciloscopio que está seteado a 200 milivoltios por cuadro por división y a 500 milisegundos por división. Entonces vamos a medir aquí 200, 400, 600, 800 y 1000. Hasta aquí tenemos un voltio y tenemos 500 milisegundos por cuadro, que es este de aquí, 500 y 500. Aquí en cada cuadrito 500 y 500 son un segundo. Sabemos que un sensor de oxígeno en buenas condiciones y ya temperatura normal de operación debe de tener un switcheo de una oscilación por segundo. Entonces aquí podemos ver que baja y posteriormente sube. Ahí es una oscilación en 2 cuadritos, es decir, un segundo. Muy bien. Ahora tenemos en la otra gráfica la misma medición, pero acelerando ahora a 2000 revoluciones nuestro motor, lo cual va a hacer que tengamos dos switcheos de nuestro sensor de oxígeno, 2 señales sinoidales por cada segundo. Es decir, 500 y 500 hacen un segundo. Entonces estamos viendo 1, 2 oscilaciones y eso está correcto. Si llegamos a tener oscilación y media nada más o incluso una oscilación por segundo estando a 2000 revoluciones, ese sensor de oxígeno está llegando a su límite de vida útil. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los sensores de titanio.
Y es aquí donde se va a poner interesante también el asunto. No nos vamos a extender mucho porque hay similitudes y pocas diferencias. Vamos a ver qué nos dice la información. Aquí podemos ver que el sensor de titanio, en vez de producir su propio voltaje, es un sensor resistivo, y en esta variación de resistencia el elemento de titanio altera una señal de voltaje suministrada directamente por la computadora de motor. Aunque el elemento de titanio trabaje diferente que el elemento de circonio, los resultados son básicamente los mismos, y su ventaja va a consistir en que el elemento de titanio responde más rápidamente y permite que la computadora de motor mantenga un control más uniforme sobre una gran variedad de temperaturas de los gases de escape. Aquí en esta gráfica nos podemos dar cuenta que la resistencia va a variar en base a la temperatura de los gases de escape o la temperatura que vaya a tener nuestro sensor de titanio. Muy bien, esto va a ser en base a la mezcla rica o la mezcla pobre. La resistencia siempre se va a ver alterada por ese lado. Muy bien, en esta siguiente imagen tenemos la misma gráfica, pero la información varía, y es aquí donde viene una comprensión un tanto mejor sobre los sensores de oxígeno de titanio. Estos trabajan entre 500 y 900 grados y va a variar su resistencia eléctrica en base a la diferencia de oxígeno entre el exterior y el interior de la sonda. Se le aplica una tensión conocida, voltaje, y produce una caída de tensión proporcional al índice lambda de los gases de escape. Es decir, entre más estequiométrica sea la mezcla, ya sea pobre o rica, esto va a hacer que su temperatura llegue a variar, y por ende también las ondas pues van a empezar a variar, y obviamente su resistencia. En la práctica, la medición la realiza la unidad de control sobre una resistencia de trabajo colocada en serie con la sonda. En el punto de riqueza lambda 1, es decir, la mezcla estequiométrica, tiene lugar un salto de resistencia que se detecta electrónicamente, la electrónica de evaluación. Aquí podemos ver que la mezcla rica va a ser equivalente a 0,9, es decir, menor a lambda 1, y va a ser sobre un voltaje de 3.85 voltios. A partir de ese voltaje ya tenemos mezcla rica, pero nuestro ratio va a ser menor a 1. Muy bien, y en mezcla pobre va a ser lambda igual a superior a 1, 1,1, a partir de 1,1, y que va a ser un equivalente a 0.4 voltios. Pasamos a la siguiente imagen. Vayan preparando sus preguntas, compañeros, para el final, por favor, para que les podamos dar respuesta. Yo espero que esta transmisión no se haga muy larga, porque te voy a poner unos ejemplos que son indispensables que tú veas para que tengas un mejor entendimiento en tu entrenamiento para poder conocer sobre los sensores de banda ancha. En este caso, el sensor tendrá 4 conexiones eléctricas y reacciona ante el contenido de oxígeno en el sistema de escape, produciendo un voltaje que oscila entre 0,5 y 4 voltios. En este caso es pobre y el otro es rico. Cuando funciona correctamente, los sensores de titanio, a diferencia del de circonio, requieren un suministro de tensión, ya que no genera su propio voltaje. Se dice que un vehículo equipado con un sensor lambda tiene un bucle cerrado o closed loop. Muy bien, esto significa que después de que se queme el combustible durante el proceso de combustión, el sensor analizará las emisiones y reajustará el suministro de combustible al motor. Muy bien, ¿nos va quedando claro eso, compañeros? Yo espero que sí. Los sensores de titanio incorporan un sistema calentador para que el sensor alcance su temperatura óptima de funcionamiento. Cuando el sensor funciona correctamente, se activará aproximadamente una vez por segundo, es decir, a 1 Hz. Pero solo se iniciará la conmutación cuando se encuentre a su temperatura normal de funcionamiento, es decir, va a ser también su switcheo cuando éste alcance su temperatura máxima. Este proceso se puede ver en un osciloscopio, y la forma de onda debería ser similar a la que se muestra aquí. Aquí podemos ver que de casi 0 voltios sube hasta 4.5. Esto es en la mayoría de los sensores de titanio. Pero hay una nota importante. En algunos sensores de este tipo, los valores normales que podemos encontrar
estarán en el rango desde 1.6 como mínimo hasta 3.3 voltios. Si nosotros nos topamos con esto si no me equivoco lo tiene el Mitsubishi Lancer, maneja este tipo de sensor de titanio, pero si nosotros tenemos la duda, incluso el fabricante nos dice, retira el sensor, límpialo, y una vez que lo vuelvas a meter, pues si la lectura sigue igual, pues bueno, es un trabajo normal de este tipo de sensores. Muy bien, confírmeme si continuamos con el audio bien, compañeros. Ahora tenemos los sensores lambda que pueden llevar un calentador que se llevará al sensor a su temperatura óptima de 600 grados. Esto hace que el sensor pueda estar situado más lejos de la fuente de calor en el colector, en una ubicación más limpia, no tan cerca de la salida de los gases de escape. El sensor no estará operativo a una temperatura inferior a 300 grados. Oye, Omar, pues no dijiste que los sensores trabajaban a partir de los 600, sí, pero estamos hablando de los de titanio. Esos trabajan a una temperatura un poquito más elevada. Vamos a empezar hablando de nuestro sensor de circonio, que es este que estamos viendo aquí, donde tenemos nuestro cable de señal, que es el de color negro que está aquí. Tenemos nuestra tierra vía SM, o sea, hacia la computadora, que es este. Y aquí nuestros dos cables, uno con tierra controlada o PWM y otro con 12 voltios constantes de switch de ignición, que también la comparte muchas veces con con los inyectores. Muy bien, ahora vamos a ver sobre los sensores de titanio. Algo muy interesante, tenemos la señal, que también viene a ser nuestro cable negro. Tenemos 5 voltios de alimentación, recuerda que este no genera su propio voltaje. Y tenemos una tierra para los calentadores, que es la misma que estábamos viendo aquí, y sus 12 voltios de 12 volts constantes, pues, de alimentación para nuestro calentador. Omar, ¿dónde está la tierra? ¿Dónde lleva la tierra ese sensor? Me alegra que me preguntes, compañero. No lo va a hacer por medio del cuerpo. Aquí hay un detalle importante. En este cable va a salir otro cable. Es decir, va a ser de 5 cables, pero 4 pines nada más. Porque otro cable va a salir que va a ser la tierra del sensor que va hacia la computadora. Muy bien. La cual va a ser controlada también por medio de este mismo cable que va hacia la computadora. Fíjense este dato interesante. Muy bien, no te lo mencioné antes, pero en una diapositiva, y yo quiero que tú lo encuentres, hay una imagen donde se ve un sensor de titanio que apareció, una de un lado, otra de otro y otra arriba, una solita, donde se ve un sensor de 5 cables. Bueno, ese es un sensor de titanio como el del que estamos hablando ahorita. Ahora bien, continuamos con la siguiente imagen, por favor. Y bien, a lo bueno, compañeros, sensores de oxígeno de banda ancha. Muy bien. Podemos ver que este tipo de sensor de banda ancha se resume en la evolución del sensor de oxígeno convencional. Este sensor, al igual que su antecesor, estos sensores, está ubicado antes del catalizador y su función es la misma en los ajustes del sistema. Esta es el hacer correcciones en la mezcla aire-combustible para siempre tener una mezcla estequiométrica 14.7 partes de aire por una de combustible. ¿Qué es lo que hablamos hace un momento, compañeros? Se queda en un punto estequiométrico donde habíamos visto una imagen que decía 2.5 voltios, si lo recuerdas. Excelente, lo cual significa lambda igual a 1. Compañero, te había yo dicho que te iba a decir cómo checar los calentadores de estos sensores. Simplemente pones tu multímetro en continuidad y checas en los dos cables blancos. Debe de haber continuidad y una resistencia, la cual ya vimos anteriormente, y eso garantiza que tu calentador del sensor está en óptimas condiciones. Continuando, al utilizar este tipo de sensor de banda ancha se asegura una mejor corrección de mezcla aire-combustible y por lo tanto un mejor funcionamiento del motor, así como la disminución de emisiones contaminantes. Desde el sensor, el funcionamiento y la electrónica interna de la computadora de motor es distinta a la del sensor convencional, aunque también es de circonio, como su antecesor. Por esta razón,
Un sensor de banda ancha cuenta con más pines. Existen sensores de 5 y algunos de 6 cables. Y como ya se había mencionado antes, su funcionamiento es distinto, ya que involucra otro tipo de control desde la computadora de motor y otra forma de censarlo. El hecho de que tenga más cables o más pines o menos pines no va a influir en las pruebas de medición que vamos a hacer. Para que no te vayas espantando de que, oye, si me cuesta trabajo entender a los de 4 cables, ahora uno de 5 cables y con 6 pines, imagínate. No le tengas miedo. Vamos a continuar. Podemos ver que el circuito de control produce una corriente eléctrica hacia la bomba para añadir o reducir oxígeno, según la polaridad, en la llamada cámara de monitoreo, con el objetivo de mantener constante el voltaje de salida del sensor de circonio integrado, o membrana de circonio, o comúnmente ya habrás escuchado este nombre, la famosa Nernst cell, o la válvula Nernst, que muchos le llaman así. En este sentido, la magnitud de la corriente aplicada a la bomba indica directamente la cantidad de oxígeno en los gases de escape. Esta solución elimina las oscilaciones rápidas entre la mezcla rica y pobre que caracteriza los sensores de banda estrecha. Muy bien. Como se aprecia en el esquema, los sensores de banda ancha comerciales están compuestos por 3 elementos: un elemento calefactor, un sensor de banda estrecha de circonio y la bomba electroquímica, por lo cual constan de 5 cables 6 pines, en los cuales la tierra del calefactor se conecta a tierra física o hay un cable común para las masas del sensor y la bomba. Aquí podemos ver en esta gráfica la mejor forma de poder ejemplificar los componentes con los cuales cuenta el sensor de banda ancha. Vamos a continuar. ¿Cuánta gente conectada? Vamos a ver. Vamos a ver rápido. Pues no puedo ver cuántos hay conectados. 295, casi 300 personas. Bueno, compartan, compañeros, por favor. Muy bien. Ahora, aquí viene lo importante. Como se mencionaba anteriormente, el voltaje de salida del sensor de banda estrecha conmuta alrededor de los 450 milivoltios, o la mezcla estequiométrica, sobre mezcla rica .900 o pobre .100. A diferencia de este, que genera su propio voltaje, el sensor de banda ancha toma como salida el voltaje generado por el controlador de la bomba de oxígeno. Ahora te has de acordar que en una imagen anterior estuvimos viendo la corriente de la bomba en miliamperios. Ahorita vamos para allá. Dentro del sensor de banda ancha, la celda de circonio compara la cantidad de oxígeno entre el aire del ambiente, es decir, la referencia del sensor, y la cámara de monitoreo, en la cual ingresan los gases de escape a través de un pequeño agujero llamado abertura de difusión. Por otro lado, el objetivo de la bomba electroquímica es regular rápidamente la cantidad de oxígeno dentro de la cámara de monitoreo para que la celda de circonio mantenga un voltaje estable y cercano al voltaje de referencia lambda, es decir, 450 milivoltios o lambda 1. En este sentido, cuando la mezcla es estequiométrica, la corriente enviada a la bomba electroquímica es cero, como podemos ver aquí, ya que los gases que entran a la cámara de monitoreo tienen la proporción 14.7 partes de aire por una de combustible, y cuando la mezcla es rica, menor a 14.7 a 1, la corriente es negativa para aumentar el ingreso de oxígeno a la cámara de monitoreo y mantener la relación estequiométrica, lo cual implica que mientras más rica sea la mezcla, mayor será la cantidad de oxígeno que la bomba electroquímica tiene que transportar de manera contraria cuando la mezcla es pobre. La polaridad de la corriente es positiva para extraer oxígeno de la cámara de monitoreo. Aquí lo vemos muy fácil. En teoría esto se oye muy confuso, pero podemos ver que en base a la imagen que habíamos puesto, que te la voy a aparecer rápidamente, aquí está, podemos ver que el miliamperaje está lo más cercano a cero y tenemos aquí nuestra lambda 1. En base al miliamperaje, este va a subir y encontrándose en el punto estequiométrico o 0 miliamperios
o lo más cercano a 0, como lo podemos ver aquí, nuestro EQ ratio, que es este de aquí, va a estar en la mezcla estequiométrica 14.7 a 1. Espero que vayas comprendiendo, porque esto se pone cada vez mejor. Siguiente imagen. Ahora, por otro lado, el circuito electrónico consta de un procesador digital de señales que convierte la relación no lineal que hay entre la corriente de la bomba de oxígeno y la relación de la mezcla a una función lineal entre 0 y 5 voltios, como se puede ver de este lado en la imagen, que percibe la computadora como se observa aquí. De 0 a 5 voltios tenemos aquí la mezcla, el punto estequiométrico en 2.5. Otras diferencias con el sensor de banda estrecha de circonio, que la temperatura de operación, los sensores de banda estrecha tienen una temperatura de operación sobre los 320 grados y les toma cerca de unos 10 minutitos alcanzar esta temperatura. Los sensores de banda ancha operan entre 650 y 815 grados Celsius y se calientan mucho más rápido por su modo de construcción, tomándole alrededor de un minuto o menos alcanzar su temperatura óptima de trabajo. La tensión entregada al calefactor del sensor de banda ancha no es de 12 voltios constantes como con el sensor de banda estrecha. Recordemos que el sensor de banda estrecha, estos tienen sus 12 volts de alimentación. Muy bien, sino que funciona mediante una modulación de ancho de pulso a una frecuencia de 30 Hz. Es decir, enciende y apaga el calefactor 30 veces por segundo, regulando el tiempo de encendido para mantener la temperatura adecuada. Si la temperatura del sensor va a aumentar porque los gases están saliendo muy calientes, entonces se va a desactivar el switcheo en hercios para que no tenga una mayor temperatura a la que debe de tener el sensor a la hora de estar operando. Muy bien. En donde me quedé, compañeros, puede ser engorroso identificar los cables del calentador en el sensor de banda ancha, ya que algunos mantienen 12 voltios fijos y la computadora conmuta la tierra del circuito, mientras que otros sensores que mantienen la tierra fija y conmutan los 12 voltios. Podemos ver nuevamente aquí en la gráfica esto que ya te había explicado, pero ¿cómo lo vamos a ver en la práctica? Bueno, te tengo un video preparado, un video corto, donde tú vas a ver cómo estamos haciendo una medición a nuestro sensor de oxígeno. En este momento estamos monitoreando nuestra célula de oxígeno que va en el sensor de oxígeno de banda ancha. Aquí estamos monitoreando el mismo cable, que en este caso en el Ford Focus 2012 es el número 3, el cable o el pin número 3. En ese momento la lectura se me empieza a modificar tanto en mi multímetro como en mi osciloscopio. Podemos ver que cuando se empieza a corregir el ajuste de combustible, el voltaje se me puede ir hasta 2.8 volts, disminuyendo hasta 2.1 volts, y lo podemos ver manifestado aquí también. Aquí puedes ver de 2 a 3 volts está haciendo la modificación, y esto es mejor monitorearlo con un osciloscopio porque el multímetro puede ser demasiado lento, aunque sea un True RMS, puede ser demasiado lento para poder efectuar una lectura de mayor precisión como es la que estamos buscando. Con esto estamos identificando que nuestro auto tiene un problema, pero nuestro sensor de oxígeno está trabajando. Muy bien, compañeros, espero te haya quedado bastante claro lo que pudimos ver en este auto con nuestro osciloscopio y con un multímetro, donde te pude enseñar que se puede checar el voltaje de nuestro sensor de oxígeno. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente imagen, y aquí va a venir una explicación y después un video. Este video es más largo que el anterior, pero ahí te explico detalladamente lo que hemos estado viendo a lo largo de esta transmisión, y te va a ayudar muchísimo a la comprensión de cómo trabaja e incluso cómo diagnosticar el sensor de oxígeno de banda ancha en un auto que está fallando. Podemos ver el sensor
de la marca Bosch y de NTK, que son fabricantes que más bien los autos van a salir con este tipo de sensores originales, no genéricos, ninguna otra marca genérica. El manejar genérico no, pues bueno, ya va a depender de cada quien, pues muchas veces dependemos de la economía. Pero en este caso traen 5 cables cada uno, no son intercambiables porque la información y la posición de cada cable va a depender del óptimo funcionamiento. En este caso pusimos como ejemplo un Ford Focus. En este caso él usa un NTK, tanto Ford como Mazda utilizan de la marca NTK, y vehículos como Volkswagen van a usar Bosch. Muy bien, entonces quiero que veas este otro video, que te vuelvo a repetir, es un poco más largo, pero te va a ayudar perfectamente bien a comprender lo que estamos viendo en esta charla. Tenemos aquí un Ford Focus modelo 2012, el cual cuenta con un sensor de oxígeno de banda ancha antes del catalizador y un sensor de oxígeno convencional después del catalizador. Se pueden apreciar acá. Este sensor es el que va antes, y allá donde está señalando mi dedo se encuentra el que va después del catalizador. El carro ya tiene prendido aproximadamente 1 minuto y este auto en particular está manifestando un problema. ¿Cuál es el problema? Pues tiene un alto consumo de combustible. Muy bien. En algunos momentos llega a manifestar una ligera tembladera, una cierta inestabilidad, pero esto nos va a ayudar bastante para poder ejemplificar un poco mejor la clase que estamos viendo ahorita sobre los sensores de oxígeno de banda ancha. Muy bien, aquí tenemos nuestro escáner habiendo seleccionado una línea de datos específica sobre lo que yo quiero que tú veas en este caso. Estamos viendo en este parámetro que el sistema de combustible está cerrado. Tenemos un ajuste de combustible lo más cercano a 0, pero en algún momento estos ajustes de combustible, el de corto plazo, no el de largo, el de corto plazo se me va a ver alterado en valores negativos altos y en valores positivos altos también, lo cual va a ocasionar que cuando yo vea mi sensor de oxígeno, el que va después del catalizador, mi EQ ratio y el sensor de oxígeno antes del catalizador, pues va a haber una variación. No sé si esto te lo mencioné en la charla que estamos llevando a cabo ahorita, pero la oscilación en miliamperajes debe estar aproximadamente en menos 123, 124 miliamperios positivos y negativos para un correcto funcionamiento. Sabemos que el EQ ratio tiene que estar lo más cercano a 1, y en este caso estamos viendo que hay un poquito de mezcla rica en este caso, porque el EQ ratio es menor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Dense cuenta como muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a trabajar con los sensores de oxígeno después del catalizador que muchas veces nos cuesta trabajo acostumbrarnos a los sensores de oxígeno de banda ancha. Te pudiste dar cuenta que mientras estaba yo hablando se empezó a alterar el ajuste de combustible, y mira, mientras esto está pasando, mi sensor de oxígeno después del catalizador está viéndose también modificado por este problema. ¿Qué es lo que está pasando? A mí me está indicando esta falla en particular. Mira cómo está aumentando el ajuste de combustible a corto plazo. Se está yendo hasta un menos 15 aproximadamente, y después vuelve a hacer el ajuste, y si no me equivoco, mira, escucha el motor y te vas a dar cuenta como pues si hay una pequeña falla. Y obviamente el EQ ratio y el sensor de oxígeno que va antes del catalizador, que es este, se están viendo alterados en sus lecturas. Aquí el valor del EQ ratio bajó, y también el miliamperaje ya superó el umbral permitido, por así llamarlo. Después, cuando se va a positivo superando el 1, también hace un ajuste.
Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Me está restando un 12% los pulsos de inyección para poder restar un poco de combustible, dada la anomalía que está presentando el vehículo. Muy bien, esto es por alguna razón en particular. Estos pueden ser distintas fallas. Podemos ver que en algún momento pudiéramos tener algún problema con el sistema de encendido, quizás los inyectores sucios, o también algo que yo estoy pensando, que prácticamente esto que te voy a decir ya nada más va a ser como dato adicional, porque si nos estamos viendo o si estamos viendo las oscilaciones de nuestro sensor de oxígeno, pues podemos ver que este está respondiendo. ¿Por qué? Porque estoy viendo las lecturas y las oscilaciones en mi sensor de oxígeno que va después del catalizador. Ve cómo se está alterando en el momento en el que también se empieza a alterar mi sensor de oxígeno antes del catalizador. Porque aquí hay un detalle importante antes de pasar a la sospecha de falla que tengo de este auto. Si este sensor de oxígeno no estuviera trabajando y yo solamente me baso en el EQ ratio y en el sensor de oxígeno, pues aquí podríamos llegar a pensar que tenemos un problema en nuestro sensor. Pero como también me estoy basando en el sensor de oxígeno después del catalizador, veo que también se está alterando la lectura en el momento en el que se altera la lectura de mi sensor de oxígeno antes del catalizador. ¿Me estoy dando a entender? Mi ajuste de combustible se sigue alterando y mi sistema de combustible permanece cerrado. Ahora, yo pudiera sospechar en este vehículo en particular de una fuga de vacío, pero ahorita lo vamos a comprobar. Es algo pues bastante rápido que podemos llegar a hacer. La sospecha que yo tengo es sobre fuga de vacío por la razón siguiente. Como este tipo de sensores de banda ancha se van a encargar de hacer lo más estequiométrica la mezcla, lo más posible, lo más preciso posible, pues obviamente no va a dar tiempo a que la computadora se dé cuenta que hay una fuga de vacío, es decir, una entrada adicional no leída y no monitoreada por mi sensor MAF. Muy bien, el aire que cruza en este punto es medido por este sensor proveniente de esta parte. Pero si yo aquí tengo una rotura en mi manguera, en mi múltiple, va a ser una entrada adicional de aire que no va a ser controlada por este sensor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi sensor de oxígeno después del catalizador va a comenzar a oscilar, como se puede llegar a apreciar. Ahorita está en una lectura fija, pero ya te diste cuenta que, mira, está oscilando. Entonces, ¿qué está pasando? Está leyendo oxígeno. Esa lectura la está reportando el sensor de oxígeno en su oscilación, y recordemos que el sensor de oxígeno después del catalizador va a medir la eficiencia del catalizador que está aquí. Para eso funciona nuestro sensor de oxígeno que va después del catalizador. La forma en que me va a manifestar esta falla va a ser a través del código P0420, eficiencia del catalizador por debajo del umbral. ¿Por qué? Porque está pasando oxígeno, porque quizás yo tengo una entrada adicional de oxígeno que está atravesando el catalizador y mi sensor de oxígeno la está leyendo. Entonces, para una fuga de vacío, si fuera muy grande la fuga o el sensor de oxígeno fuera de los de circonia normales, que son de la primera generación, dada la fluctuación tan lenta que tienen esos sensores, pues obviamente ahí sí me podría reportar el código de falla P0171, que es mezcla muy pobre. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a pasar al interior del auto a realizar la siguiente prueba. Miren, estamos en el interior del auto y lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando tenemos un vehículo convencional con sensores de oxígeno de circonia de la primera generación y
los inyectores por fuera, que no sea GDI, que sea multipuertos, podemos hacer esta prueba. Y sobre todo cuando tenemos un código P0171, que es una fuga de vacío, pues realmente importante. Estamos aquí en este auto y sabemos que nuestros ajustes de combustible se van a valores negativos y positivos. Ahorita de alguna forma está relativamente estable, pese a que nuestro sensor de oxígeno después del catalizador continúa oscilando. Un poco, pero está oscilando. Y la mezcla estequiométrica del EQ ratio y tanto la lectura de nuestro sensor de oxígeno en miliamperios está correcta. Mi sistema de combustible está en lazo cerrado, no tengo ningún problema por ahí. Pero si yo tuviera una fuga de vacío en este auto, la forma, tanto en este como en cualquier otro auto, una forma de corroborarlo es la siguiente. Mira, podemos ver que tengo mi foco del check encendido y vamos a acelerar el auto a unas 3000 revoluciones. Vamos a ver el comportamiento. Está haciendo el ajuste de combustible, es decir, hay una corrección en lo más cercano a cero. Aquí el ajuste largo, pues obviamente se me está modificando por la aceleración que le estoy exigiendo al auto. El sensor después del catalizador ya tiene una lectura alta, ya no me está leyendo oxígeno en este momento. Está prácticamente fija mi lectura, si te estás dando cuenta. Mi EQ ratio está lo más cercano a 1 y mis miliamperios están correctos. En el momento en el que yo suelto, vamos a ver qué es lo que pasa con el sistema de combustible. Este se tiene que abrir porque me va a quitar los pulsos de inyección para regresar esto a la normalidad. En este sensor vamos a ver un retraso, se me va a bajar posiblemente la lectura y posteriormente se va a volver a subir. Vamos a ver qué es lo que hace. Dejamos de acelerar, se vino a cero, volvió a la normalidad, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que tiene una falla. Aquí está inyectando, aumentando los pulsos de inyección un cierto porcentaje más. Y mi ajuste a largo plazo volvió a la normalidad dentro de la anomalía que tiene. Estoy siendo claro con esto, compañeros. Por favor, déjamelo aquí en los comentarios de esta transmisión. Y podemos ver que, bueno, ahorita mi lambda, mi EQ ratio o lambda 1 está lo más cercano aquí a 0, está bien. Pero insisto y repito, sabemos que tenemos un problema. Pero yo sé que mi sensor de oxígeno está trabajando bien. Si es que yo quiero ver una reacción en mi EQ ratio y en mi sensor de oxígeno antes del catalizador, que obviamente se va a ver también después del catalizador, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, vamos a pasar al frente. Una de las pruebas que yo puedo hacer es quitar mi filtro, esta parte de aquí donde va el filtro de aire, inyectar carburante o combustible. ¿Para qué? Para enriquecer la mezcla. Y en el momento en el que yo enriquezca la mezcla, vamos a ver cómo los ajustes de combustible se van a alterar. Mi EQ ratio y mi miliamperaje en el sensor de oxígeno se va a modificar. Esto me va a hacer referencia a que mi sensor está trabajando. Muy bien, esta es una forma en la que tú lo puedes hacer. En el momento en el que tú rocías carburante, obviamente se va a modificar las lecturas, y en el momento en el que tú lo retires, vamos a ver los ajustes que los va a estar haciendo, porque ya va a dejar de leer exceso de combustible. Que bueno, comenzando con una cosa, ya casi nos pasamos un diagnóstico, compañeros. Yo espero que esta información que te acabo de mostrar te ayude a despejar un poquito más las dudas sobre los sensores de oxígeno de banda ancha. Bueno, compañeros, espero que hayan disfrutado este video. Creo que la información que te estoy trayendo pues es bastante completa para tu comprensión sobre los sensores de oxígeno de banda ancha. Por favor, confírmenme audio para ver que no haya ningún problema por este lado. Vamos a ver que todo esté bien. Por favor, comenten. Y pues vamos a pasar rápidamente a la siguiente imagen. Ya prácticamente estamos en el final de esta transmisión, compañeros.
donde te voy a dar unos pequeños consejos a continuación. La contaminación puede afectar directamente el rendimiento del motor y la vida útil del sensor de oxígeno. Hay básicamente tres tipos de contaminación: por carbón, por plomo o por silicio, es decir, silicón. La acumulación de carbón debido a una operación con mezcla rica, como la acabas de ver en el video, causará lecturas inexactas y aumentará los síntomas del problema. El uso de gasolina con plomo acorta la vida útil del sensor y también causará lecturas inexactas. Gracias a Dios ya no tenemos gasolina con plomo. El uso de silicona, cuando se monten los empaques del múltiple de admisión o de escape, pues este tipo de sellador liberará unos compuestos que terminan eventualmente depositándose en la punta del sensor. Es decir, se puede llegar a situar por acá, pueden tapar y pues obviamente eso va a perjudicar bastante. En ocasiones un problema aparente del sensor de oxígeno no es un defecto del sensor. Una entrada adicional por el múltiple de admisión, como lo mencioné en el video, o cualquier problema en el sistema de encendido hacen que el sensor de oxígeno indique una condición falsa en la mezcla. Muy bien. Ahora, ya para finalizar, una nota bastante importante. Fabricantes como Nissan, Toyota, Subaru y algunas otras marcas no muestran las mediciones en miliamperes, sino en voltaje. En casi todos los sensores de oxígeno de banda ancha se va a leer la mezcla rica en miliamperes, valor negativo, y la mezcla pobre en valor de miliamperes positivo, excepto en las marcas Honda y Acura, o Acura como tú lo conozcas, que son fabricantes cuyas lecturas en miliamperes del sensor de oxígeno son al revés, es decir, miliamperaje negativo indicará mezcla pobre y miliamperaje positivo mezcla rica, imitando en cierta forma los valores de voltaje bajos y altos en los sensores de oxígeno convencionales de circonio. Bueno, ¿cómo identifico estos sensores, Omar? Pues muy fácil, date cuenta, el lambda o el EQ ratio tiene que estar lo más cercano a 1 y cuando tú veas alguna variación, pues te vas a dar cuenta que es al revés, basados en el miliamperaje. Muy bien. Ahora, compañeros, pues bueno, yo te agradezco mucho tu participación en esta charla. La verdad es que me siento muy contento de toda la gente que está conectada, porque se ve que quieren realmente aprender cómo funcionan los sensores de oxígeno de banda ancha. Muy bien, ahora vamos a ver un tema pues un tanto interesante. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, recordarás que te comenté que nuestro carro tiene un problema y me está marcando el código P0420. Bueno, quiero que me acompañes rápido aquí a All Data y vamos a ver rápidamente el código de falla que nos está marcando aquí nuestro auto. Nos vamos a ir a esta parte a ver los códigos de falla en código P y vamos a escribir el P0420, compañeros. Al darle clic nos va a abrir la carta de diagnóstico de nuestro Ford Focus 2012. Si tú tienes algún otro auto con el mismo código de falla, lo vas a escribir en tu plataforma y te va a abrir una carta de diagnóstico un tanto diferente. Ahora, aquí podemos ver que nos está dando posibles causas. Muy bien. Tanto puede ser en la primera causa usar combustible con plomo, un sensor de oxígeno dañado, un sensor de temperatura fuera de rango, alta presión de combustible, en nuestro múltiple de escape un daño, una abertura, una fuga, nuestro convertidor catalítico, etcétera. Y en la parte de abajo voy a tratar de leerte un poco, mi inglés no es muy bueno, pero pues podemos ver que nos dice aquí que en condiciones normales de bucle cerrado o closed loop, los catalizadores de alta eficiencia tienen un almacenamiento de oxígeno que reduce la frecuencia y la amplitud del sensor de oxígeno descendente en comparación con una señal ascendente, es decir, el switcheo que nosotros conocemos.
Muy bien, a medida que se deteriora la eficiencia del catalizador, su capacidad de almacenar oxígeno disminuye. Muy bien, esto es muy importante, compañeros, por eso también te invito a que obtengas una plataforma en línea, como en este caso yo uso mucho AllData, que nos va a ayudar bastante a pues poder diagnosticar de mejor forma, ayudado con el diagnóstico que hagamos, pues el poder corregir este tipo de fallas. Muchas veces también ustedes, compañeros, me dicen: oye, Omar, ¿dónde consigo el escáner que usaste en el video? ¿Dónde puedo conseguir un CJ4? Pues bueno, nos vamos a ir a este apartado en la página de Injectronic, compañeros, donde podemos ver que tienen un número de teléfono, el horario de atención, y tienen aquí un número de WhatsApp. Y también una de las maravillas que tiene esta página es que tú puedes interactuar en el chat interactivo, válgame la redundancia, para que así puedas ver y pues preguntar precios y existencias y coberturas de envío para el país donde tú te encuentres. También aquí donde dice comprar en, te vas a dar cuenta de los distribuidores, que ahorita lo va a abrir. Y mira, todos los distribuidores que venden este equipo CJ4, tanto puede ser Laredo Tools, en Daniel S. el Águila, etcétera, Cedra Tools. No hay pretextos para que tú puedas conseguir este tipo de equipo. Muy bien.